Bienvenidos a un video más. Vamos a utilizar ahora la derivación implícita para obtener la derivada de las funciones trigonométricas inversas. Aquí tengo la derivada de las funciones trigonométricas inversas y yo quiero que usted piense, por favor, por ejemplo, en este caso tengo esta expresión, entonces la derivada de arcoseno de x, yo quiero que usted la piense como uno sobre raíz de uno menos argumento al cuadrado. ¿Sí? Argumento al cuadrado, porque ya hemos visto cuando derivamos por medio de la regla de la cadena que no siempre esto es x, eso puede ser una expresión muy grande. Entonces, piénselo de esa manera, como argumento. Por ejemplo, esta, derivada de la arco cosecante, o sea, de la función inversa de la función cosecante. Entonces, esto sería menos uno sobre argumento por raíz de argumento al cuadrado menos uno. Por favor, piénselo de esa forma para cuando ya no sea simplemente x, sino que sea otra expresión, pues no vaya a cometer algún error. Vamos a utilizar la derivación implícita, entonces para probar 1 y 3, ¿sí? Todas se prueban de la misma forma. Simplemente basta recordar ahí una relación entre la función trigonométrica y su función inversa y aplicar la derivación implícita. Y a continuación, pues utilizamos estas fórmulas para encontrar, por medio de la regla de la cadena, otras derivadas un poco más generales. Vamos entonces a comenzar por probar la primera fórmula. Nuestro objetivo, recuerde que es encontrar y'. Ese es el objetivo. ¿Quién es y'? O sea, probar que eso daba lo que tenía escrito hace un momento. Como no puedo sacar esa derivada de forma explícita aquí porque no sé cuánto es, entonces vamos a utilizar la derivación implícita y para ello vamos a ver el equivalente a esto que sería cuando yo aplico la función seno a ambos lados y digo pues que seno de y es igual a x. Entonces recuerde que nuestra tarea es encontrar ese y'. Vamos a derivar de acá implícitamente. Entonces la derivada de este seno pues es coseno de y por la derivada interna que sería y' y la voy a colocar acá a un lado. Igual a la derivada de x pues que me da 1. Por lo tanto, nuestro y' nos da 1 sobre coseno de y, el cual si yo despejo de la identidad trigonométrica, si despejo a este coseno de teta, ojo que aquí está en teta y yo lo quiero en y, pues entonces me quedaría 1 sobre ¿sí? Cuando despejo a coseno de aquí. Y ya he terminado porque aquí basta recordar que seno de y se llama x. Entonces me queda 1 menos x al cuadrado y ya logré llegar, porque estoy mostrando que este y' es igual a esta expresión, pero y' era la derivada de la función arcoseno. Vamos a demostrar 3, ¿sí? Para demostrar 3, recuerde que demostrar 3 es encontrar a y', ¿sí? Equivalentemente a y de x, o sea, la derivada de esta expresión. Entonces, para demostrarlo, pues otra vez arrancamos de la expresión equivalente a esto y aplicamos derivación implícita. O sea, cuando yo aplico tangente a ambos lados, me queda esto. Bien. Y vamos a derivar esta expresión. Entonces, la derivada de tangente, pues es secante cuadrado por la derivada interna, que es lo que nos interesa por y', pero lo voy a colocar aquí, por y'. Igual a la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, y' es 1 sobre
secante cuadrado de y secante cuadrado de y es tangente cuadrado más 1. Entonces, tangente cuadrado más 1. Y ya hemos terminado porque aquí recordamos que tangente de y es x para encontrar esta expresión respecto a x. Entonces, llegamos, ¿sí? Porque lo que se está demostrando aquí en últimas, pues es que el de y de x, que es esto, nos está dando 1 sobre x cuadrado más 1. Y el de y de x era la derivada de esta expresión. Recuerde que le he sugerido pensar que la derivada de esta arcotangente de x es 1 sobre argumento al cuadrado más 1, porque es posible que más adelante no tengas un argumento tan sencillo como este, sino que esto puede ser una expresión mucho más general y haya que aplicar regla de la cadena. Vamos con los ejemplos. Bien, entonces vamos a utilizar la regla de la cadena, por ejemplo, para encontrar la derivada de esta expresión. Lo primero es notar que esto se puede escribir como arcsen todo a la menos 1. Recuerde que este menos 1 aquí me está expresando que esto es 1 sobre esta expresión, si no, no es la función inversa de esto. Es 1 sobre esta expresión. Entonces, solución. Y' o f'. Vamos a derivar esto. Entonces sería negativo aquí. Arc seno de x a la menos 2 por la derivada interna, o sea, por la derivada de arcoseno. Y hace un momento vimos que la derivada de arcoseno era raíz 1 menos x al cuadrado. Así que en últimas, este f' pues queda negativo sobre arcoseno de x al cuadrado por raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Simplemente he reescrito esta expresión en el denominador con el cuadrado. Vamos ahora con este ejemplo. Quiero encontrar la derivada de esta función. Note por favor pues que esto es un producto aquí y aquí tiene una función interna. Entonces, pues f' de x, vamos a tener que utilizar la regla del producto, de la derivada del producto. Entonces la derivada del primero, la derivada de x es 1, así que nos queda el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, pero esto es una función compuesta. Entonces la derivada de cotangente vimos que era 1 sobre argumento al cuadrado más 1. Y el argumento en este caso es raíz de x. ¿Sí? Entonces, 1 sobre el argumento al cuadrado más 1. Ya derivé la arcotangente. Ahora debemos derivar la función interna que es raíz de x. Entonces, por 1 sobre 2 raíz de x. Y hasta ahí ya está la derivada. Se puede simplificar un poquito, reescribir, pero esa ya es la derivada. Entonces, finalmente podemos decir que f' de x y esto acá lo podemos escribir. Note que este x sobre esta raíz de x se puede simplificar para que me quede raíz de x. Y aquí esto me da x más 1. Todo esto multiplicado por este 2 que está aquí. Vamos ahora con la derivada de esta expresión, el cual también es una función compuesta. Entonces, y' igual a f' de x es la derivada del arcoseno y hace un momento vimos que la derivada del arcoseno es 1 sobre raíz de
1 menos argumento al cuadrado. El argumento en este caso es 4 sobre x. Bien, y hasta ahí ya terminé de derivar la función arcoseno. Por la derivada interna, que es un cociente, y queda esta expresión. Hasta ahí ya se terminó de derivar. Podemos hacer un poquito de algebrita para encontrar una expresión más simplificada. Note que esta raíz está afectando a todo esto. Me dicen que lo derivara para los x mayores que 2. Si x es mayor que 2, en particular es mayor que 0, así que el valor absoluto acá pues queda simplemente como x. Este x que está dividiendo aquí pues quedaría acá en el numerador y puedo simplificarlo con esta acá. A ver, para que no se vaya a perder. Entonces f' de x quedaría x sobre y este es el que estoy simplificando aquí para finalmente escribir así. Escribamos esta x acá adelante. Y esta sería la expresión final. Vamos a terminar con este último ejemplo. Quiero derivar esta expresión y debo notar que esto es un producto y esta parte es una función compuesta. Bien, entonces f' de x, debo aplicar la regla del producto, entonces la derivada del primero pues es 2x por el segundo sin derivar, más este primero sin derivar por la derivada del arcotangente, y la derivada del arcotangente la vimos hace un momento, era negativo sobre argumento al cuadrado más 1, pero el argumento en este caso es 3x. ¿Listo? Por la derivada interna, ¿sí? Porque digamos hasta aquí estaba derivando el arcotangente, menos 1 sobre argumento al cuadrado más 1, y ahora debo derivar el argumento del arcotangente que es 3x, o sea, la derivada de 3x es 3. ¿Listo? Digamos que podemos reescribir esta expresión algo como esto. Negativo. Y eso ha sido todo por este video.